Salmos, capítulo 29. Poder y gloria de Jehová. Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja la... Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por el canal de YouTube. En el día de hoy, como tenemos por costumbre los sábados, siempre leer un salmo y lo lee un hermano o una hermana. En esta ocasión lo ha leído el hermano Edison. Muchísimas gracias al hermano Edison por la lectura del salmo número 29. Y vamos a hablar un poco sobre este salmo. En esta ocasión he decidido hablar del salmo 29, enfocado, como ustedes saben, más que en el contexto histórico y gramatical, sino tratar de hablar un poco del Señor Jesucristo. Al fin y al cabo la Biblia dice eso, que tanto los salmos como la profecía hablan de Él. Entonces es lo que vamos a tratar de que el Señor nos permita ver a Cristo en el día de hoy, sin estar alegorizando. Dicho esto, voy a empezar. Entonces empieza este salmo hablando sobre, yo quisiera hablar en el día de hoy sobre la voz del Señor, la voz de Dios. Si ustedes agarran este salmo y ustedes cuentan, yo estuve contando y por lo menos encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces encontré la palabra voz del Señor sobre las aguas, voz de, que truena ese voz del Señor con potencia, voz del Señor con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros, voz del Señor que derrama llamas de fuego, voz del Señor que hace temblar el desierto, voz del Señor que desgarra la encina. Bueno, y la última que no aparece como voz, pero dice una voz que dice que bendecirá. Entonces vemos 7 veces ese número que algunos creen que es un número de la perfección, pero no voy a hablar de ese tema. Pero 7 veces, entonces cuando habla el Señor tenemos que escuchar qué es lo que dice en este sentido, ¿no? Aunque más allá del Salmo en sí está hablando que todos deben alabar al Señor, que él demanda que debemos tributar al Señor o adorarle, pero el Señor lo que busca son adoradores de espíritu, en espíritu y en verdad. Ahora para ver la voz para poder escuchar la voz del Señor debemos ver qué es lo que dice la Biblia en sí. Hoy muchas personas dicen, no, escuché la voz del Señor, Dios me dijo esto anoche. Tengo una palabra. No, no es así. Cuando abrimos nuestras Biblias desde el principio, ya podemos ver que el Señor habló cuando creó todo desde el principio. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, vemos que desde el principio cuando habló, el Señor empezó a crear todo. Ustedes saben que en el principio Dios tenía comunión con este primer hombre que era Adán y hablaba con él. Le comunicó ese pacto, podríamos decir, de obra o de perfección, las consecuencias que pasaría si él desobedecía y las consecuencias si él obedecía. ¿eh? Sabemos que a causa del pecado él fue sacado, fue destituido de donde estaba en la presencia y fue arrojado fuera. Entonces de ahí en adelante la voz del Señor cambió hacia la humanidad. Empieza a hablar, a tratar pacto con el hombre de otra forma, pero seguía hablando el Señor. Y así no me da tiempo de hablar un poco de todo esto, pero me voy a adelantar un poco hasta Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Acuérdese cuando el Señor estaba hablando ya cuando estaban constituidos como una nación. Él dice esta palabra, habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad y a gran voz y no añadió más.
y escribólas en las tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Escuche. Y aconteció que como vosotros oíste la voz del medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, llegaste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hemos oído la voz del medio del fuego. Hoy hemos visto al Señor que habla, bueno, ahora escuche, en una parte ellos tienen miedo fíjese ahora pues por qué moriremos de este gran fuego que nos consumirá si tornáramos a oír la voz del Señor nuestro Dios moriremos. Bueno, más adelante ustedes ven, conoce que Moisés empieza a ser como un mediador entre el pueblo, un poco el símbolo, no me atrevo a decir el tipo, pero un símbolo de lo que sería Jesucristo. Es el mediador entre el pueblo y Dios. Bueno, es así. Moisés es el que subía a poder hablar. Bueno, hoy tenemos nosotros un mediador para poder hablar y para poder escuchar lo que dice Job, en Job capítulo, hablando de la voz de Dios, Job capítulo 37, versículo 2, dice, oíd, escuche, oíd atentamente su voz terrible y el sonido que sale de su boca. Nos manda a nosotros que seamos oidores de la palabra y hacedores, o que obedezcamos la palabra. No solo oír, sino bienaventurado que el que escucha y obedece. Entonces es importante oír. Debemos oír lo que Dios dice, lo que para nosotros. Entonces es importante. Dios mismo, más adelante, viendo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y en el versículo número 5, no sé si se acuerda, cuando estaban reunidos, el Señor con uno... El contexto es la transfiguración. ¿Se acuerda que aparece Moisés y Elías y Pedro dice unas palabras? Bueno, hablando en ese momento dice, y estando aún hablando él aquí, una nube resplandeciente lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a él oíd. Escuche lo que dice el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a él oíd. El Salmo 29 nos habla sobre la voz del Señor, que estemos atentos, dice Job. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento que Dios dice, este es mi Hijo, que Él está muy complacido, a Él debemos oír. Entonces, la Biblia vemos que a medida que va pasando nos va trayendo más luz y más luz como cómo escuchar la palabra de Dios. El Señor, nuestro Padre, aquellos que somos cristianos, dice que debemos estar atentos al Señor Jesucristo. En una parte cuando estaba este hombre, de acuerdo, el rico, y Lázaro, en Lucas 16, se acuerda que había ido al infierno, estaba ahí, y en una parte le dice, a Abraham le dice, no, en la parte 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le estaba diciendo que quería que le mandara a alguien, quisiera algo, vamos a decir, que mandara a alguien que resucitara algo, ¿se acuerda? Que si hubiera un muerto, que hubiera, ellos iban a arrepentir. ¿Qué le dice Abraham? Le dice, a Moisés y a los profetas tienen, escuchen, tienen, óiganlos, vuelvo a repetir, Lucas 17, 29. Y a Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cómo los profetas? Bueno, a Moisés, un tipo de la ley, tienen la ley de Dios, esto, la palabra de Dios, tienen la palabra de Dios, y los profetas. Profeta que habla, que profetiza, así dice la Biblia en tan versículo, así dice eso. Entonces, por más que este hombre quería que, no, si hay un milagro, si escuchan la voz de Dios, amados, Israel escuchó la voz de Dios en vivo y en directo. Muchos dicen, bueno, si yo pudiera escuchar la voz de Dios, entonces todo cambiaría. Yo ahí sí le creería. No, no es así, le puedo asegurar que no. Porque no se trata, tanto hay muchas personas que yo le he predicado y no han creído. Usted dirá, pero eso solamente es un predicador. No es así. Porque cuando habla un hombre, uno no está hablando palabras con sabiduría humana. Estamos hablando palabra de Dios. Entonces cuando Pablo decía que nos escucharon,
ellos habían entendido a la que yo le había hablado porque ellos entendieron que eso era palabra de Dios. Entonces Dios habla, por supuesto, el Señor Jesucristo ahora se ha ido, pero el Señor Jesucristo no ha mandado su Santo Espíritu. Y eso es importante que podamos entender. Porque cuando habla cualquiera, un hermano, una hermana, cuando predica, ¿qué sucede? Está hablando la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, primero y principal en las Escrituras. De ahí sale la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debemos ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la iglesia local, hay buenos libros que tenemos, tener cuidado, pero principalmente nuestra fuente es la Biblia. Sermones buenos, tenemos que ver que esté centrado, vamos a decir, en la voz del Señor, en las predicas que exalten la gloria de Dios. Y acá vemos que está exaltando la gloria de, vamos a decir, de Dios. Bueno, fíjese, en una parte, en Juan capítulo 6, versículo 60, dice, entonces, escucha, me estaba hablando, predicando en la sinagoga, enseñando en Capernaum, entonces muchos de sus discípulos oyendo esto dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay muchas personas que no pueden soportar la palabra de Dios cuando uno le habla del juicio, le habla del pecado, habla de la ira, habla de que Dios es justo, no quieren escuchar estas cosas, ni siquiera quieren llegar a escuchar hasta cuando viene el Evangelio de la buena noticia, no aguantan. Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto le dijo, esto se escandaliza, y bueno, sigue hablando, y en el versículo 6:63 escuche lo que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha, las palabras que yo os hablo son espíritu y vida son. Entonces, las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y vienen y acuden. ¿Pero de dónde viene? De la palabra, desde la palabra, de la voz del Señor, como dice el Salmo 29. Es ahí. Yo hablo, son espíritu y son vida. Producen vida la palabra, o sea, el Espíritu Santo que viene. Pero algunos dicen, hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no tienen vida? Porque no creen, son incrédulos. Y eso es lo que sucede. Esa es la razón entre los que tienen vida y los que no tienen vida. Son aquellos que en el principio el Señor habló y creó todas las cosas. Bueno, hoy Él mismo, por medio de la palabra, crea nuevas criaturas, nuevas personas, le da un espíritu nuevo. Entonces muchos se volvieron atrás, los discípulos. Fíjese, estos le siguieron, eran discípulos, le seguían, no eran cualquiera, eran discípulos. Pero cuando empezaron a profundizar, se volvieron de nuevo al mundo, se volvieron para atrás. Y escuche, dijo Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna, ¿ves? En el Señor está la palabra de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? Usted no puede tener nada, puede haber perdido todas las cosas. Pero si usted tiene la palabra de Dios, tiene todo. Tiene la esperanza, tiene la fe, todo lo que el Señor nos ha dado. Y nosotros a veces creemos y conocemos qué cosa, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso nos habla la palabra. Debemos creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, murió, resucitó el tercer día, reconocer que somos pecadores. Eso, ¿qué me dice la palabra de Dios? El Salmo 29 habla de la palabra de Dios. La Biblia me dice que por medio de ella misma nos transmite a nuestra mente y a nuestra conciencia de que nosotros somos hombres que somos pecadores, nacemos bajo la ira de Dios y nosotros debemos predicar, estar atentos a lo que dice la Biblia de nosotros. En Hebreo capítulo 4 versículo 12 ruego que el Señor le muestre esto, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y la coyuntura y los tuétanos que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, si ha profundizando en el terreno duro de usted, porque la palabra de Dios como un martillo puede romper un corazón por más duro que sea. Pero la palabra de Dios tiene que profundizar y para eso tiene que predicarse tal como es. No cualquier palabra rompe el corazón de una persona. Solamente el verdadero evangelio que produce un corazón contrito y humillado. ¿Cuándo es? Cuando la palabra. Por eso, fíjese que en el Salmo 29, en una parte, habla de, si no me equivoco, que dice, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Salmo 29, 7. La voz del Señor lanza llamas de fuego. ¿A qué le hace acordar eso? Bueno, a mí me hace acordar a Hechos capítulo número 2. Fíjese cuando
Pedro estaba predicando y todo dice, y estaban sentados, dice, y de repente vino, en el Pentecostés vino un sonido del cielo y como del viento muy recio que venía con ímpetu y el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba a que hablasen. Escuchen, esto que estaban discípulos no estaban así tartamudeando como vemos hoy que ustedes lo escuchan que parece un jeringoso, ese la burra, no estaban diciendo eso. Todo entendían, escucha el versículo 6 de 2:6. Y cuando este estruendo, como el Salmo 29, un estruendo fue divulgado, empezó, le voy a hablar en su propia lengua, versículo 6, no cosas así que no se entienden, en su propia lengua. ¿Qué es lo que predicó Pedro con este? Salió con su sermón a predicar con toda elocuencia. ¿Con qué? Bueno, él mostró que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y él empezó a predicar su primer sermón en eso, mostrando que el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado, que lo había levantado el Padre. Toda la gente cuando escuchó la voz esta del predicador, porque se reconoció que era la voz de Dios, y él le dio su argumento, le mostró la Biblia, y entonces ¿qué le dice? Sepa que Dios ha hecho al Señor y Cristo este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y escuche, y cuando escucharon, dijo, no, esta es la voz de un hombre, no dijeron eso. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y al otro apóstol, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Entonces Pedro le dijo, arrepentido y sea bautizado cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. La Biblia, amado, para estar concluyendo en el día de hoy de este salmo que hemos visto, Salmo 29 a grandes rasgos, nos muestra que debemos oír la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Nosotros no sabemos, la fe viene por el oír, si nadie le predica esta voz del Señor, así dice Dios, porque dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y es por eso que debemos predicar, es la palabra de Dios que tenemos nosotros, como dice Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2:19, tenemos también la palabra profética más firme, a la cual haces bien estar atento como la luz que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Amados, hasta acá me ha dado el tiempo, en estos 30 segundos que me queda. La Biblia nos habla que debemos adorarle, pero el hombre no puede rendirle al Señor gloria. El hombre no puede. La única forma que puede hacerlo es cuando hacerlo en espíritu y en verdad, pero debemos ir a la palabra. Primero debemos mirar qué es lo que dice de nosotros. Y usted, si es cristiano y escucha la palabra, estudia la palabra, puede hacer lo que dice el Salmo, darle la gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, Dios mediante. Que tengan un bonito día.